La clase hoy día es una de esas típicas clases de fijar algo de lenguaje más bien. Vamos a estudiar el círculo y los recortes que uno puede hacer en el círculo y por lo tanto cómo medimos áreas y perímetros al respecto. Ese es nuestro tema de hoy. Em, yo en general tiendo a saltarme lo que son cálculos porque siempre pienso que son más rutinarios, pero si tienen alguna duda en ellos, si de repente un paso no les gusta, por favor, párenme, porque simplemente, como son todas aplicaciones, el teorema de Pitágoras y cosas así, las podemos ver muy fácilmente. Así que no se hagan ningún problema y me dicen. No, ahí. Estoy medio desconcentrada, me parece. Empezamos muy temprano. Ya, no hay que ver ahí. Ah, ahí. Bueno, lo primero es esto que habíamos hablado ya antes, que en temas de circunferencia vamos a tener que tener mucho cuidado con el lenguaje. En nuestro lenguaje habitual, medida y longitud son lo mismo. Y cuando hablamos de segmentos, por ejemplo, la medida del segmento, la longitud del segmento, no tenemos ningún problema. Pero en circunferencia, sí, nosotros definimos, recuerden, la medida como la medida de un ángulo, la medida del ángulo central que subtendía el arco. Y por lo tanto, la medida de un arco es una medida en grados. Y entonces vamos a hacer la diferencia con la longitud de un arco. Luego van a trasladar la noción de longitud de arco a otras curvas. En este minuto es solo la circunferencia. Longitud de un arco de circunferencia significa que si pudiéramos transformar ese arquito en un segmento y lo midiéramos, esa es lo que llamamos la longitud del arco. Y por lo tanto se mide en centímetros, en kilómetros, en pies, en unidades de longitud. Así es que aquí mucho cuidado de nuevo con el lenguaje, porque estamos representando cosas muy diferentes. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo medimos este pedacito de arco AB? De nuevo, si nos podemos imaginar que esto lo pudiéramos poner sobre una recta, ¿cuánto mediría? Bueno, la clase pasada nosotros llegamos a la conclusión que esto completo mide, ¿cuánto? Dos Ya, piernas. 2πr, gracias, Byron. 2πr. Eso fue lo que llegamos a la conclusión, ¿se acuerdan? Con ese proceso límite, un poco trucho todavía, porque no trucho, un poco eh, intuitivo todavía, hay que formalizarlo, esa idea en cálculo, pero a esa conclusión llegamos, 2πr. El número pi este que decidimos que era, ¿cómo íbamos a llamar esa constante? eh, y el 2r que es el diámetro de la circunferencia. Bueno, y entonces, la circunferencia completa, 2πr. ¿Cuántos grados? 360. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto es este pedacito rojo, AB, hago la cuarta proporcional, ¿verdad? Con el ángulo de medida alfa. Así que eso es lo que nosotros en forma informalmente llamamos la regla de 3, ¿sí? 360 corresponde a 2πr, alfa corresponde a x, así que me queda alfa por 2πr partido por 360. De ahí sale esa fórmula. Alfa pi r, alfa está medido en grados. eh, Hago hincapié en eso porque después como uno en cálculo ve todas estas cosas en radianes, el 180 le queda dando vueltas. Pero aquí estamos calculándolo desde la geometría, medido en grados todavía. Alfa pi r partido en 180. Esa es la longitud de este arco que tiene medida alfa. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Bueno, y ahora vamos a pasar a los temas de área. Y entonces un círculo, también podría uno decir una región circular, ¿verdad? Es ese conjunto de puntos que están o bien sobre la circunferencia, que pertenecen a la circunferencia, o son puntos interiores a ella, ¿sí? Y uno puede decir en términos conjuntistas el complemento del conjunto de los puntos exteriores de una circunferencia. Eso simplemente para recordar que tenemos esa noción, puntos interiores, puntos en la circunferencia y puntos exteriores.
Eso es un círculo. Un círculo entonces es siempre una región que está acotada por una circunferencia y que la incluye también. Y por lo tanto, un sector circular es esa región acotada por la circunferencia por un lado y un ángulo central. Aquí dejé esta notación en circunferencias cambia mucho, ahí hay que elegir una y quedarse con ella, y ser capaz, por supuesto, de leer un libro que tenga otra notación. S de R, alfa. R, el radio de la circunferencia, alfa la medida en grado del ángulo central que estamos tomando, ¿verdad? Así que uno dice denotar un sector circular en un círculo. Generalmente se salta eso acotada por una circunferencia radio R. Dice simplemente un círculo de radio R. Y uno entiende que es el radio de la circunferencia. Ahí está, ¿verdad? Un círculo. Igual mi trabajo va a ser siempre refiriéndome a la circunferencia que es la frontera, porque eso es sobre lo que he aprendido. Y en el sector circular, estos triangulitos, pero con una parte que es redonda. ¿Sí? ¿Cómo calculo el área del círculo entonces? Ah, bueno, yo calculé el perímetro, ¿se acuerdan? Como el límite de los polígonos regulares inscritos. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a calcular el área como es el límite de las áreas de los polígonos regulares inscritos. A ver, pero en un polígono regular, ¿cómo calculaba el área? Ah, por lo que me acuerdo, se dividía en estos triángulos isósceles, ¿se acuerdan que parten desde el centro? Tal vez deberíamos ir al GeoGebra por si alguien está medio dormido o dormida, también podría ser, ¿verdad? Bueno, voy a dibujar mejor, voy a hacerlo al revés. Un polígono regular de unos 8 lados, para que no sea... Y necesitamos la circunferencia, ¿cierto? Así Profesora, que, por si ¿sí? acaso está compartiendo pantalla. No te creo. Y yo tan feliz aquí. Gracias. Ok, Ahí sí. ya. Bueno, simplemente pedí un polígono irregular, no pasó nada. Y estoy ahora buscando la circunferencia circunscrita para mirar ahí. ¿Sí? Ah, perdón. Ahí. Vamos a ponerle algún... Oh, qué pesado esto. Un color a la circunferencia para que la veamos. Bien. Ahí sí. Lo voy a sacar un poco de ahí. Ya. Supongamos ahí hice con un polígono regular de 8 lados un poco para ver qué es lo que pasa nada más. Y entonces lo que les estaba diciendo es que aquí uno tiene un polígono que es un triángulo isósceles, ¿cierto? Sí, ¿Cuántos de esos triángulos isósceles tenemos? cantidad de lados, se supone. Claro, ¿cierto? Ahí hay uno, ahí está el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. El número de triángulos isósceles esos que se forman es el número de lados que tiene el polígono. Claro, hay un triángulo isósceles para cada uno de los lados, sin duda. Y esto, ¿se acuerdan? Es el radio del polígono, que es justamente el radio de la circunferencia circunscrita. ¿Sí? Así que si yo partí con mi circunferencia radio R, estos lados miden R. ¿Sí? Este es el lado del polígono regular. ¿Y cómo era que se sacaba el área de un triángulo? Base por altura, Base por dividido en dos. altura, dividido en 2. Ya, a ver, estoy buscando aquí. Punto de intersección. Entonces, el área de ese triangulito, voy a ponerlo en un
rojo furioso para destacarlo. Ahí. El área de ese triángulo ABI, no le cambié el nombre al centro, es simplemente AB por IJ partido en 2, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, el área de este polígono regular, este en particular, es 8 veces AB por IJ partido en 2. Ah, ya, pero AB, ¿qué es lo que es? El lado del polígono. ¿Y qué es lo que es IJ? Altura. ¿No era como algo de la POTEM? Esa altura fue lo que le pusimos ese nombre, el apotema. El apotema Sí. es la distancia desde el centro del polígono regular, que es el centro de la circunferencia circunscrita, a la base. Esa altura es lo que en geometría se llama apotema. ¿Está bien? Así que voy a tener lado por apotema partido en 2, todo eso multiplicado por el número de lado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, vamos a buscar dónde dejé la clase ahora, que se me perdió. Entre tanta cosa. Entonces, ¿qué es lo que es el área del círculo? Va a ser el límite cuando el número de lados tiende a infinito, ¿verdad? ¿De qué cosa? El área de cada polígono regular. Y el área de cada polígono regular es la longitud del lado, el apotema dividido en 2, multiplicado por el número de lados. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Ningún problema? Ya, pero entonces ahora me voy a fijar esto de aquí. N por LN es lo que me dio el perímetro. De nuevo, estamos haciendo ahí un truquito, suponiendo que sabemos mucho del límite, pero intuitivamente, cuando me voy a infinito, N por LN es 2πr, porque en infinito eso tiende al perímetro, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Allá. Y cuando n tiende a infinito, el apotema cada vez se parece más al radio. Esto tiende a R. Como les digo, estamos ahí haciendo unos pasos que después en cálculo uno tiene que justificar muy bien. Uno no puede hacer esto así tan livianamente. Aquí es solo un poco para entender de dónde viene la fórmula desde una mirada un poco inocente todavía sobre los límites, ¿sí? Pero el apotema claramente, mientras más grande sea el polígono, o sea, mientras más lados tenga, más se va a parecer al radio. Entonces, en un proceso al límite, me va a quedar 2πr por r partido en 2, y de ahí sale la famosa fórmula del pi por r cuadrado, que imagino que todo el mundo se sabe. Pero pocas veces se sabe por qué. Uno se la aprende como no sé, pues, como se aprenden las tablas. Supongo que se aprendieron las tablas. ¿Sí? Ahí tengo una justificación igual un poco, como les digo, inocente todavía, porque estamos haciendo ahí un proceso al límite, pero de por qué es esta fórmula del pi por r cuadrado. ¿Está bien? Sí. Todo bien. Perfecto. Y entonces, ¿cómo calculo el área de un sector circular? Si ya tengo el área de la circunferencia completa, ahora solamente tengo que ver qué parte recorté de la circunferencia del círculo para tener mi sector circular, y por eso es que ahí de nuevo me queda mi fórmula, ¿verdad? El pi por r cuadrado corresponde a los 360, el alfa medido en grado corresponde al área del sector circular que estoy queriendo buscar, y multiplico y divido en esta cuarta proporcional que llamo regla de 3. De ahí sale esa fórmula. Bueno, estos son los dos hechos clave. Estas son las dos cosas básicas que necesito conocer. Ahora el resto es, y si yo recorto de otra manera este círculo, tengo lenguaje, tengo fórmulas para hablar de ella, y eso es de lo que vamos a estar hablando. Este es un primer objeto nuevo. Si yo trazo una cuerda y por ahí recorto con la tijera, lo que me va a quedar es esta lunita, ¿cierto? Esta lunita naranja, y a eso se le llama un segmento circular. Si ustedes me preguntan por qué, no sé. Porque la parte de segmento es el AB, y porque la parte circular es el arco AB, no sé. Se llama segmento circular. Esa porción del círculo que está acotada por una cuerda y por uno de los arcos que subtiende. Bueno, y si yo me pregunto, ¿cómo se calcula el perímetro de ese segmento, por ejemplo?
Ahí Mm, tendría que ser como la longitud de la cuerda más la longitud del arco. exactamente, muy bien. ¿Qué significa? Justamente para allá iba a decir. Cuando yo digo voy a calcular el perímetro, quiere decir que voy a ir contando los pasos mientras camino por toda la orilla de mi figura. Eso es contar un perímetro, ¿verdad? Y después digo los pasos miden tanto. Así que los pasos desde el punto B hasta el punto A es la medida de ese segmento B. Y los pasos por el arco este es lo que acabo de aprender a calcular la longitud del arco correspondiente. Bueno, ¿y cómo calculo el área de esa cosa? Ahí sería el área del sector circular ¿Ya? menos el área del triángulo isósceles que se forma ahí. Exactamente, exactamente. O sea, ya no necesito aprenderme estas fórmulas, porque ya tengo en mi cabeza el proceso para hacerlo, ¿se fijan? No necesito estar guardando tantas fórmulas. Se me llena de cachureos ahí el castillo memoria de mi cerebro, porque ya tengo el proceso por el cual puedo calcular estas cosas. Entonces, ese era el primer ejercicio, ¿verdad? Calcular el perímetro y el área de un segmento circular. ¿Qué es lo que necesito? Mm, Idealmente tener el radio R para ver cómo voy a hacer el cálculo, ¿verdad? Necesito saber este ángulo para saber cómo fue que se hizo em, este recorte. En fin, entonces, ¿qué es lo que era el perímetro? Tal como dijo la Natalia, la longitud de la cuerda, que es AB sin la rayita arriba, ¿verdad? Más la longitud del arco que formé ahí, que ya había encontrado la formulita. Pi por R partido en 180 multiplicado por el alfa medido en grado. Y después la Francisca dio la idea para calcular el área. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, primero el área del sector circular, que es esa formulita que ya sé cómo deducirla también, menos ahora el área del triángulo que se forma ahí. ¿Y qué clase de triángulo es ese? Voy a ir a mirarlo de nuevo para mirar la fórmula. Bueno, es un triángulo isósceles, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto yo necesito calcular el área del triángulo rectángulo que se forma y multiplicar por 2. ¿Sí? Voy a poner ahí un monito. Déjenme. ¿Y sé calcular el área de ese triángulo rectángulo? Ahí tendría que ser la mitad, o sea, porque la base ¿Ya? sería la mitad del segmento B. Exactamente. Muy bien, Natalia. Claro, y para eso tenemos nuestro... no lo podemos ver ahora. Qué pesado. Ya, se me quedó ahí nomás. Este pedacito de aquí mide, como dice la Natalia, AB medios. Esta hipotenusa mide R. Bueno, entonces este otro pedacito de aquí, ¿qué es lo que es? R cuadrado menos AB cuadrado cuarto, ¿verdad? En raíz, gracias al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Así que ahí tengo base. Bueno, y puedo mejor calcular al tiro el del triángulo completo. Base AB por esta altura me da el área del triángulo rectángulo. ¿Se fijan que es cálculo que ya conocemos, lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Y eso es lo que está aquí puesto. Entonces, AB, la base, por la altura, aquí como pasé, me quedó R cuadrado menos AB cuadrado cuarto, ¿ve? Entonces pasé el 4 para allá. Esa es la fórmula del área, que no necesito, como les digo, guardar en ningún formulario, porque la puedo deducir cada vez con los datos que tenga, además. A veces tengo más datos, qué sé yo. ¿Está bien? Sí. Bueno, siguiente objeto. Un anillo, también una corona, son nombres para este objeto, es esta región que está acotada por dos circunferencias concéntricas. Fíjense en la forma en que lo definimos, porque uno se arma el monito rápidamente, pero es un buen ejercicio estar pensando en cómo define uno un objeto que se encontró y que no vaya a responder a otro objeto, que no vaya a quedar mal definido.
Es todo un tema en fundamentos de la matemática, de aprender a hacer definiciones consistentes. Ya, un anillo entonces, una región que está acotada, mira cómo quedó igual el circunferencia, por dos circunferencias concéntricas. Ya, y si ahora me vienen a preguntar por el perímetro de esa figura, Habría que sacar los dos perímetros. hay que sacar exactamente por lo que acabamos de hablar, sí, exactamente, Byron. Voy a caminar por aquí primero, el perímetro de la circunferencia chica. Voy a caminar por aquí después, el perímetro de la circunferencia grande. Este es un objeto en que tengo que calcular dos perímetros y que están separados, digamos. Eso es el largo de la figura en total. ¿Y qué voy a hacer para calcular el área? Las Calcular áreas las dos áreas y Y lo voy a diferenciarlas. restar, ¿cierto? Exactamente. Este estaba fácil. Entonces, fórmulas para calcular perímetro y área de un anillo. Está fácil. Perímetro, área. Pensando en que R1 es el radio grande y R2 el radio chico. Súper. Esta figurita de aquí ahora se llama un trapecio circular. ¿Se fijan que está ingenioso el nombre? Porque uno podría decir, si esto lo enderezara, me quedarían estas paralelas, ¿cierto? Porque fíjense que las distancias ahí, así que sería un trapecio. Parece el nombre, trapecio circular. Es una porción de anillo que está acotada por dos radios. Ajá. ¿Y si ahora me piden calcular de nuevo perímetro y radio? que Voy a calcula necesitar respecto a los sectores Perdón, de la- Natalia, adelante. que se calcula respecto a los sectores circulares de cada circunferencia, y después se restarían. Estamos hablando del perímetro. Yo creo que estás Sí. hablando del área, Ya, sí, ¿cierto? sí. Porque claro, ahí te entiendo súper bien, calculo el área de ese sector circular y después le resto el área de este otro sector circular y me quedo facilito. Pero en el perímetro, por eso la figura de ir caminando, necesito recorrer esto, recorrer esto, recorrer eso y recorrer eso. No voy a restar, te fijas, voy a sumar siempre. Claro. Sumar las longitudes de los dos arcos sería una parte. Sí, Exacto, voy a los sumar las radios. longitudes de esos dos arcos que tienen igual medida en el sentido de que están respondiendo a circunferencias distintas. Y después le voy a sumar estos pedacitos. Y estos Porción pedacitos del son, radio. perdón, Byron, Es una porción del radio, se supone. claro, ¿qué porción? ¿Qué sería la diferencia entre los radios? La diferencia entre los radios. Ahí sí que voy a restar, ¿cierto? Y tengo que multiplicarla por dos porque tengo dos pedazos de radio del mismo tamaño. Ese es el análisis que tengo que hacer cada vez y decir, ya, esto lo puedo sacar de aquí, esto lo puedo sacar de acá, esto lo entiendo bien de esta manera. Así que ahí están las fórmulas. Para el perímetro, claro, aquí con el copy-paste me quedaron todas igual. Aquí están, se fijan las dos porciones de segmentos que tenemos, pensando en que R1 es el radio grande, son dos veces esas. Y las otras, bueno, tengo que calcular la longitud del arco chico y la longitud del arco grande, pero ambas son pi por alfa partido en 180, por eso la dejo así, todo bien arregladito. Y con respecto al área, voy a sacar el área del sector circular grande y le voy a restar el área del sector circular chico y después voy a factorizar por las cosas que tengo en común, sin duda. ¿Sí? No hay... Se fijan, es simplemente ir aprovechando ya las cosas que sabemos, ¿no? Para este cálculo. Y aquí vienen algunos ejercicios como de aplicación. Por ejemplo, este. Si una circunferencia de radio 2 se inscribe en un rombo cuyo perímetro es 20, ¿cuál será el área total de las regiones acotadas por el rombo y la circunferencia? Ya. Lo que tengo que hacer es tener siempre como primera cosa un monito en el cual afirmarme, ¿verdad? Sí. Ya. Ahí yo dejé mi monito para que nos ayudemos a mirar.
fíjense que el problema dice que el rombo tiene perímetro 20. ¿Qué puedo deducir de ahí? Que el rombo tenga perímetro 20. Cada lado mide 5. Que cada lado mide 5, justamente, porque es un rombo. Y lo que es bueno de que haya hecho mi dibujo es que me dé cuenta que cuando, bueno, para encontrar la circunferencia inscrita voy a trazar las diagonales, ¿verdad? Porque en ese centro está el centro de la circunferencia inscrita. Yo sé que en el rombo no tengo circunferencia circunscrita, ¿se acuerdan? Y me voy a empezar a tratar de acordar de las cosas. Ah, en un rombo las diagonales se intersectan en ángulo recto. Eso es algo que vimos en geometría 1 y que ahora nos puede servir. Pero es bueno hacer el dibujo porque uno tiende a pensar que como es rombo todas las cosas miden lo mismo, por ejemplo, y que cuando trace la perpendicular aquí, estos lados van a quedar por la mitad, y ninguna de esas cosas es cierta. Por eso es bueno hacer siempre un buen dibujo. Pero lo que sí sé es que aquí hay un ángulo recto, ¿cierto? Ujú. Y por lo tanto aquí hay un ángulo recto, porque acuérdense que un rombo es un paralelogramo, así es que... Y aquí también hay un ángulo recto y aquí hay un ángulo recto. Profe, Sí, habría dime. que, como FH es un diámetro, habría que decir que F o H son colineales o no. Habría que comprobar eso en algún momento. Es, eh, es bien, es bien rápido, digamos, porque como tú trazaste el OF como una perpendicular aquí, aquí se te está formando un ángulo recto. Y tú sabes que DC y AB son paralelas, Ujú. ¿cierto? Así que si tú prolongas esto, sabes que los ángulos aquí internos tienen que ser suplementarios. Como este mide 90, este tiene que medir 90. Entonces este punto H queda determinado de inmediato. Ajá. Esa es la explicación. O sea, Ah, en vez ya. de trazarla completa, es lo que se me ocurre más rápido, trazas OG perpendicular. ¿Sabes que este es perpendicular? Y ahora prolonga GO para acá y lo intersectas en E. Y entonces ahora, mira, como ahora los marqué de esa manera, como estas dos son paralelas y estos son ángulos alternos internos entre paralelas, este debe medir 90. Por lo tanto, ese es el único lugar posible. Ah, ya. Comprendo. ¿Sí? Sí, Justamente para evitarte el pasar por, si este es o no de 180. ¿Sí? ya. Haces Entiendo. una y prolongas para la otra. Sí, buena pregunta. Pero finalmente llego a esta figura. Y fíjense que ahí estoy usando un montón de maquinaria que ahora me parece hoy tan natural, sí, esto es recto, estos de aquí son colineales, estos son ángulos alternos internos. Tenemos una cantidad de lenguaje y de cosas que hemos aprendido por montones. En este caso, fíjense, esto fue casualidad, pero sirve para repasar. Estos dos ángulos de aquí son ángulos interiores entre paralelas y por lo tanto son suplementarios. Y claro, como este medía 90, este tiene que medir 90 para que dé 180. En este otro caso, los argumentos son ángulos alternos internos entre paralelas de nuevo y por lo tanto son congruentes. Son dos argumentos eh, equivalentes pero distintos. Bueno, volvamos a lo nuestro. Pero el enunciado me decía que esta era una circunferencia inscrita, o sea, OG es realmente el radio de mi circunferencia, ¿verdad? Sí. Y OG mide 2. Y Byron dijo que el lado medía 5. Por lo tanto, el área de ese triangulito, voy a usar la linternita, ¿no? O, D, ¿cuánto es? 5. 5. 2 por 5, 10 partido en 2. Ah, pero es solo del triángulo AOD. ¿Qué pasa con el triángulo DOC? Lo mismo. Hace lo 5 mismo. por 2 partido en 2. Oh, y los 4 triángulos estos, que no son congruentes, como podemos verlo, pero sí tienen la misma área. Los 4 triángulos tienen la misma área que es 5, así es que este rombo es un rombo bien particular que tiene perímetro 20 y área 20. El perímetro está en unidades de longitud y el área está en unidades cuadradas, en unidades de superficie, pero el número es 20. Ya.
Y de la circunferencia, qué sé yo. Ah, es el radio. Así que su área, el área del círculo que hay ahí es pi por 2 al cuadrado, o sea, 4pi. ¿Cuánto me queda de área de los pedacitos que sobran? Debía haberlos pintado de otro color. Ah, es el área del rombo, que es 20, menos el área del círculo, que es 4pi. 20 menos 4pi. Esa es mi respuesta. Ujú. ¿Sí? ¿Claro y evidente para todas y todos? Ah, voy a borrar ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Mira, chicos. Sí, gracias, Byron. Pero ¿y los demás? Profe, a mí se me Profesora, olvidó lo que pedí el ejercicio. Por eso quedé así ¿Francisca? como, sí, Discúlpame, es que no te entendí bien justo. Es que mi internet no sé qué le pasa. Dime de nuevo, por favor. y a mí se me olvidó qué era lo que nos pedía el ejercicio. Por eso en un rato quedé como perdida. Ajá, ya. El ejercicio, voy a volver a él. Calcule el área total de las regiones acotadas por el rombo y la circunferencia. O sea, el área de los pedazos que sobran de la circunferencia del rombo. ¿Verdad? Ya, sí. Eso es lo que me estaban pidiendo. Mira, no hice el... ¿Con qué podré pintar aquí? No sé con qué se puede pintar. Ya, mejor no me voy a poner a hacer... Ah, no, ya se me ocurrió una. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Que calcule. Esa es una parte acotada por el rombo y la circunferencia, ¿verdad? O esta otra también. Y esta otra. Ah, claro, tengo 4 partes que sobran. Ahí si esa circunferencia fuera un molde y yo recortara, estos serían los pedacitos que me sobran. Esto es lo que yo digo, son las regiones acotadas por el rombo y la circunferencia. Y me están preguntando por su área. Entonces yo podría caer en la tentación de tratar de ir a calcularlas una por una. Y claro, me quedo al tiro en el problema de que qué hago con este arco. Tendría que calcular el triángulo menos el arco y de repente me doy cuenta que es mejor que lo calcule en general. Puedo calcular fácilmente el área del rombo y puedo calcular fácilmente el área del círculo con los datos que tengo. Y por lo tanto, si yo a todo lo que corresponde al área que hay en el interior del rombo le quito este pedazo, me va a quedar justo lo que ando buscando. Esa fue mi lógica para calcular eso. ¿Está bien? profesora, Cuéntame. yo me quedé pensando cuando mencionó que los triángulos no eran congruentes, Ujú. los que estábamos mencionando, porque ahí ¡Uy, tenemos tienes los razón! radios. Sí, sí, son congruentes. Eso estuve pensando todo el rato. Porque, Sí, por ejemplo, tenemos un paralelogramo que las diagonales se bisectan. Entonces, por sí, ejemplo, DO si es congruente con OB, por el teorema de las tangentes, y así por los radios se llega a que sí son sí. congruentes. Exacto, o vas por el teorema de las tangentes o vas por las diagonales, tienes toda la razón. Sí. ¿Sabes qué? Sí, fue una tontera. Lo que debía haber dicho es, no tengo por qué pasar por la congruencia de triángulo, en cada uno simplemente mire lado y altura. Eso fue lo que debería haber dicho y no lo que dije. Gracias, Natalia, tienes toda la razón. Sí, esos 4 triángulos son congruentes y podría haber ido por ese lado y haber dicho cómo son congruentes por los criterios, el que elija, digamos. Entonces calculo 1 y multiplico por 4. También, por supuesto. Está bien. Me da esperanza que están bien atentos. Gracias. Seguimos. Bueno, pero Bueno, ahí está el área de la circunferencia, del círculo. Uno siempre dice el área de la circunferencia. Aquí se me queda un paréntesis, el área del rombo, y por lo tanto, y ni siquiera puse el resultado, me basta con restarlo, ¿verdad? 20 menos 4pi. Las unidades cuadradas, porque no me decían si eran en centímetros o en kilómetros, en lo que fuera. Otra pequeña aplicación que tiene que ver también con el teorema de Pitágoras, que hay muchas generalizaciones y que es bueno de repente mirar. En la figura, el triángulo este ABC inscrito en una semicircunferencia
Y sobre cada uno de los catetos se trazan semicircunferencias que tienen como diámetro esos catetos. Demostrar que el área de la región sombreada es igual al área del triángulo. ¿Se acuerdan que hablamos de área del triángulo a pesar de que formalmente uno debería decir el área de la región triangular? Ese es el tema. Si ustedes se fijan, si yo tomo mi circunferencia morada y la traigo hacia acá con una simetría, me queda exactamente una formulación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Con la circunferencia ahí, con las áreas de esta semicircunferencia. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Profesora, disculpe, ¿podría volver un poquito al enunciado? Sí, claro. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto al enunciado? No, es que me había quedado la duda sobre, como mencionó, como el resto de la circunferencia, si es que nos decían que AB era diámetro, pero ahí como teníamos que hacer como el tema de los catetos, entonces por eso, o sea, como era un triángulo rectángulo, por eso era el... Es exacto. Ese triángulo ABC está inscrito en una semicircunferencia y por lo tanto yo sé que ese ha de ser un triángulo rectángulo. Claro, ¿Se acuerda? Esos ya, fueron de los primeros teoremas de este curso. Así que claro, como este es un triángulo rectángulo, esta yo sé que es una semicircunferencia. O como esta es una semicircunferencia, yo sé que este es un triángulo rectángulo. Están unidas esas dos condiciones por lo que hemos aprendido. Y entonces, claro, aquí en este cateto tomo el punto medio y trazo esa semicircunferencia. Y aquí tomo el punto medio y trazo esta otra semicircunferencia. Y lo que les comentaba es que uno, para ver el teorema de Pitágoras, se lo dejé ahí en la clase, esta generalización del teorema de Pitágoras, uno lo que hace es poner esta circunferencia a este otro lado. Y así es como esa semicircunferencia, para poder visualizarlo, nada más. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que demuestre que el área de la región sombreada, esa área que está ahí en naranjito, es lo mismo que el área del triángulo. Ya, ¿cómo puedo hacer eso? Tendríamos que sacar primero la área del triángulo para poder compararla después con lo otro, ¿no? Con el teorema de Ya, Pitágoras. ok. ¿Y cuánto es el área del triángulo por el teorema de Pitágoras? Sería... ya, AC por DC dividido en 2. ¿Y por qué tan dubitativa, Natalia? Claro, uno tiende a creer que aquí tiene que trazar la altura y tratar de calcularla, pero de lo que se tiene que acordar es que ahí tiene un triángulo rectángulo. Y por lo tanto, si uno de los catetos juega como base, el otro de los catetos juega como altura. Y entonces en un triángulo rectángulo, lo más fácil no es llegar y trazar esta altura y empezar a tratar de calcularla, sino que es irse a los catetos. Esa va a ser la base, esta va a ser la altura, partido por 2. Listo. El área del triángulo, check. Perfecto. ¿Qué otra cosa puedo calcular? Yo había pensado como en completar las otras circunferencias chiquititas, pero no Ya, sé si queda de triángulo muy perfecto. grande. Tú dices mejor, bueno, debería haber continuado. Voy a tratar de ser un poco más ordenado aquí con ese naranjo, ¿será? Continuar con esta rayita. Se acá, ¿verdad? ¿Eso es lo que estás diciendo? Mm, ¿O no? Y si y yo aquí ya. tenemos como un sector circular. ¿Dónde hay un sector circular? mm, Oh, ya olvidé la definición. No era como lo de AC, el pedacito que tenemos ahí. ¿O no? Ah, Claro. no. Sí, hay un sector circular por el ángulo de 180 ahí, pero en realidad es la mitad de un círculo lo que tenemos ahí, ¿verdad? Así es que si estoy pensando en el área, es pi r cuadrado medio simplemente, ¿sí? Ujú. De acuerdo. Y como es esta semicircunferencia, el r es AC medio, ¿verdad? El Sí. radio de esa semicircunferencia.
el radio de esta otra semicircunferencia de BC es BC medio. Bueno, con todos esos datos simplemente voy a ir a escribir. Aquí anoté la suma de las áreas de estos dos semicírculos. ¿Qué dijimos? AC cuadrado cuartos, el radio al cuadrado de la primera semicircunferencia, BC cuadrado cuartos, el radio de la segunda, por el pi medio que había dejado al principio. Acuérdense, pi r cuadrado medio era lo que iba a calcular. Así que aquí está mi pi medio y aquí está mi r cuadrado. Pero tengo AC cuadrado más BC cuadrado. A ver, ¿dónde he visto yo esa fórmula AC cuadrado más BC cuadrado? Ah, bueno, justo en el teorema de Pitágoras. Porque esto funciona únicamente porque este es un ángulo recto y el teorema de Pitágoras dice que AC cuadrado más BC cuadrado es AB cuadrado. Así es que la suma de las áreas de estos dos semicírculos que tengo aquí completos, sin las lunitas, es eso. Pi por AB cuadrado partido en 8. Bien. ¿Cuánto es el área de ese semicírculo de diámetro AB? El AB medio es al cuadrado, que es AB cuadrado cuartos por pi medio, ¿cierto? Así que me queda pi por AB cuadrado partido en 8. ¿De acuerdo? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que es el área de la región sombreada? A ver, ¿de dónde salió eso? ¿Cuánto es el área de la región sombreada? Como que sería como el área total menos el pedacito. Ahí ¿Cierto que tendríamos sí? que sacar respecto con el, por ejemplo, tenemos el radio AB, como que podríamos restárselo de la otra circunferencia a la circunferencia morada. Como lo mismo que habíamos hecho antes, como el sector circular, Ujú. pero respecto de la circunferencia morada. Y ahí Ya, restárselo. pero me va a estar sobrando el triángulo, ¿no? Claro. Sí. Habría que restarlo el triángulo. Exactamente, muy bien. Claro, así es como uno finalmente arma sus demostraciones, ¿verdad? Dice, claro, el área de de este pedacito que tengo sombreado tendría que ser el área de, de este semicírculo menos este pedazo que quedó aquí. Ya, pero ¿cómo hago con este pedazo que quedó aquí? Podría tratarlo como un segmento circular, pero también puedo pensar, bueno, tengo que quitarle, le voy a quitar toda esa semicírculo porque al otro lado tengo que hacer lo mismo y como me está sobrando este triángulo, se lo voy a tener que restar a eso, es decir, terminar sumando. Ese es simplemente el trabajo. Se ve mucho peor cuando uno lo tiene que ver escrito por otra persona, pero cuando uno lo hace, se da cuenta que va resultando. Bueno, aquí tengo el área del triángulo, AC por BC medio. Va. No hice los cálculos, pero finalmente eso es lo que da. Claro, porque tengo que restarle a lo que tengo. Deme un segundo. No, llegué a que el área del semicírculo es pi por AB cuadrado octavos. Y llegué que el área de los dos semicírculos chicos también es pi por AB cuadrado octavos. Y les estaba diciendo que lo que funcionaba era el teorema de Pitágoras ahí. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Lo que estaba diciendo que tenía que restar, que era justamente el área del triángulo. Y así es como me queda el área de la región sombreada. ¿Está bien o no? A ver, Profesora, ¿podría Voy a explicarlo volver, de nuevo? voy a volver, sí, voy a volver. Yo llegué a que el área del semicírculo, voy a hacer los monitos mejor, porque fui yo la que los enredé. Calculé esa área completa y se la sumé a esa área completa. Y me quedó algo ahí en amarillo. Voy a dejarlo hasta ahí. Y después fui e hice lo mismo y calculé esta área. La de esa semicircunferencia. Bueno, semicírculo, siempre es el mismo cuento. Ok. Y resulta que me di cuenta que me daban exactamente lo mismo. Lo que está pintado en amarillo que lo que está pintado en verde.
Ahora, a mí me preguntaban por esto que está aquí en naranjo nomás. Miren, fíjense, estas dos están con amarillo y verde. Así que en una ecuación significa que, a ver, puse en mi ecuación, en el lado izquierdo, todo lo que me dio con la fórmula del amarillo. Y en el lado derecho, todo lo que me dio con la fórmula del verde. ¿Sí? Eso está en mi ecuación. Y entonces ahora voy a eliminar esta porque tengo en amarillo y en verde exactamente lo mismo. ¿Sí? Ujú. Y tengo en amarillo y en verde exactamente lo mismo que acá. Y entonces, ¿qué me va a quedar en mi ecuación? Lo del triángulo y lo de la lunita. Exacto. Claro. Ese es el argumento. En mi ecuación, cuando eliminé todo eso, entonces me quedó esto en el lado, parece que esto lo había dejado al lado derecho, esto me quedó al lado derecho y en el lado izquierdo me quedó lo que está pintado en naranjo. Justo lo que me pedían que iba a mostrar. Ahora sí, Sí, profe, ahora por mi parte todo súper bien. ok. ¿Y el resto? Yo también, todo bien. Ya, gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, esta es una forma diferente de mirar, como les digo, una aplicación del teorema de Pitágoras. No, puede poner toda clase de figuras ahí encima y mirar qué ocurre. Otro problema más o menos es la misma. Esto lo tengo aquí, no sé por qué. Si yo tengo un cuadrado y una circunferencia que tienen el mismo perímetro, ¿qué pasará con sus áreas? A ver, ahora tratemos de hacer el ejercicio más mental. ¿Qué sé yo de un cuadrado? En un cuadrado, el lado es lo que me dice todo, porque si yo conozco el lado ya puedo hacer todo con el cuadrado, conozco bien de sus ángulos, etc. Así que supongamos que mi cuadrado tiene lado A. Por otro lado, de una circunferencia, ¿qué es lo que necesito realmente saber? El radio. Y conociendo el radio, tengo todas las fórmulas posibles, en particular el perímetro, que es 2πr, ¿cierto? El perímetro, el cuadrado es 4a y el perímetro de la circunferencia es 2πr. Ah, pero eso es exactamente es todo lo que necesito para poder hacer mi análisis. Porque si a mí me dicen que tienen el mismo perímetro, quiere decir que 4a es lo mismo que 2πr. Sí. Y pi es un nombre de un número, no es una variable. Eso me permite saber cuánto mide uno en función del otro. O sea, A igual pi r. ¿Qué pasó, Alberto? Profe, pero, o sea, yo me imagino, si dos figuras cualesquiera tienen el mismo perímetro, quiere decir que una la puedo, el hilo lo puedo hacer como forma del otro. Entonces, Ujú. puedo llegar a la misma figura moviendo los laditos, entonces deberían tener igual. ¿Área igual o no? ¿Se cumpliría eso siempre? Si tienen el mismo perímetro, entonces la misma área. No, no, justamente, bueno, este ejercicio te lo va a mostrar. De hecho, un tema típico de cálculo, Alberto, es esto de cómo optimizas, por ejemplo, si tú tienes mm, no sé, material para hacer una cerca, es el típico ejemplo en Ah, cálculo. cierto, sí. ¿Cómo lo optimizas para que te quepa la mayor cantidad de vacas en tu portero? Justamente porque una de las medidas la puedo manipular para que la otra se acomode. Y aquí lo vamos a ver, pues mira. Yo sé que una es un cuadrado y que la otra es una circunferencia. Y sé que miden lo mismo. Ya, pero es que el cuadrado lo tengo en función del lado, ya, que es A. Y la circunferencia la tengo en función del radio, que es R. No importa. Porque esas dos variables las tengo amarradas con esa igualdad, ¿verdad? El perímetro es el mismo. Y por lo tanto yo sé que para que eso ocurra, el lado del cuadrado es pi r medio. Esta es una eh, ecuación lineal, así es que no hay dos soluciones posibles. Esa es la única posible. Ah, bueno, y entonces ahora puedo calcular el área, porque el área al cuadrado es fácil, pues a cuadrado nomás, ¿cierto? De ahí Mm. partió nuestro tema con las áreas.
Es decir, es pi cuadrado por r cuadrado cuarto. Ese es el área al cuadrado. Y por otro lado, yo sé que el área del círculo es pi por r cuadrado. Chuta, y si no tengo calculadora, ¿cómo sé cuál de las dos es mayor? Es que ahí el R sería igual para ambos, entonces lo descartamos, pero el pi cuadrado sabemos Exactamente. que de este caso sería como 3, y algo elevado a 2, entonces da como 9, y algo. Entonces tendríamos 9 cuartos en comparación a 3 y algo. Entonces Ujú. el de arriba es más grande. Ya, recapitulamos lo que dijo la Natalia. El r cuadrado ahí, para la comparación, cuando uno quiere comparar dos números, aquí ya nos salimos en geometría, queremos comparar dos números, y en realidad el pi, nosotros hemos escuchado que 3,14, 15, no sé cuántos decimales se saben ustedes, pero nosotros no llegamos a algo ni cerca en la clase pasada, ¿se acuerdan? Llegamos a una acotación bastante menos, bastante más gruesa. Pero en fin, sabemos que es un número, pero el r cuadrado está claro que ahí no juega, por lo tanto lo que tengo que comparar es pi con pi cuadrado cuarto. Ah, ya, pero el pi igual es un número, por lo tanto en realidad lo único que tengo que comparar es el 1 con el pi cuarto. Y eso sí que sé que el pi es menor que 4. No sé tanto de pi, pero que es menor que 4, eso sí que llegamos la clase pasada. Así que pi cuarto es un número menor que 1. Y por lo tanto, este número de arriba es más chico que este número de acá. ¿Lo ven? Chicas, chicos. Sí, Perfecto. Ese es. Pi cuarto es un número menor que 1 y por lo tanto pi cuadrado cuarto es menor que pi. Así es que es el círculo el que tiene mayor área en ese caso, en que el perímetro era el mismo. Van a trabajar con este tipo de problemas en optimización cuando tengan cálculo, les va a ayudar a haber visto este ejemplito. Bueno, y ahora por fin le tocó la exposición a Paola, que tiene una figura formada por 3 arcos de circunferencia, cuyo centro es el vértice opuesto, y si el radio de cada arco es R, encontrar fórmulas para el perímetro y el área de esa figurita. Esta figurita tiene propiedades bien interesantes, pero no es lo que vamos a mirar ahora. Ya, Paola. Ya, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, voy a compartir pantalla. Ay, no me funciona esta cosa. Sí, sí se ve, no te preocupes. Ahí sí, ya. Buenos días compañeros y profesoras. Yo les voy a presentar el ejercicio 7 de la clase 22. El ejercicio dice: la figura está formada por 3 arcos de circunferencia cuyo centro es el vértice opuesto. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos, no sé, la circunferencia. Perdón. Tenemos una circunferencia aquí gigante que toma el arco BC y el centro de esa circunferencia es el punto A. Y después dice, si el radio de cada arco es R, encuentra fórmulas para el perímetro y el área de la figura. En este caso, por ejemplo, el AC y BC serían radios del arco BC. Las fórmulas que vamos a utilizar son el área del triángulo, que es base por altura partido en 2, que lo vemos en el teorema 3 de la clase 19 de geometría plana 1. También la fórmula de teorema de Pitágoras, que son los catetos al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo vemos en el teorema 5 de la clase 12 de geometría plana 2. También el área del sector circular, que acabamos de ver la fórmula y en qué consistía, donde alfa es la abertura del arco medida en grados y r es el radio. Y la longitud del arco, donde igual alfa es la abertura medida en grados y r el radio.
Ya. Comenzamos resolviendo. Trazamos los segmentos AB, BC y AC. Y notamos que formamos un triángulo. Luego, como ya dijimos que, por ejemplo, AB y BC son radios del arco AC, estos son congruentes. También tenemos que AC y AB son radios del arco BC. Entonces también son congruentes, y como tenemos AB en ambos casos, AC con BC son congruentes. Por lo tanto, los tres radios son congruentes y el triángulo que formamos es un triángulo equilátero. Como es equilátero, tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. Y sus ángulos miden 60 grados. Ahora utilizamos el teorema de Pitágoras para calcular la altura. Y esto es para después calcular el área del triángulo. Como tenemos que la altura, ya primero la altura pasa aquí, llega a la mitad de la recta AB, porque el triángulo equilátero es un tipo de triángulo isósceles. Entonces cae justo en el punto medio. Ya luego tenemos que la altura, perdón, tenemos un triángulo rectángulo aquí. Ay, chuta. Tenemos aquí. Entonces este sería un cateto, este otro cateto y este la hipotenusa. Entonces sumamos los catetos al cuadrado, como aparece en aquí al ladito, y llegamos a que la altura sería raíz de 3 por el radio partido en 2. Seguimos. Ya. Ahora vamos a calcular el área del triángulo ABC. Como ya sabemos la medida de H, solo reemplazamos en la fórmula, que es base por altura partido en 2, y llegamos a que el área del triángulo es raíz de 3 por r al cuadrado dividido en 4. Luego vamos a sacar el área de ese pedacito, que es una porción del sector circular. Entonces para esto utilizamos el área del sector circular y le restamos el área del triángulo para conocer solo el área de este pedacito, del rosado. Pero también sabemos que tenemos 3 pedacitos rosados. Entonces multiplicamos el área de ese pedacito, que nos dio R partido en 12 por 2pi menos 3 raíz de 3R. Entonces finalmente nos queda como el área de los 3 pedacitos es igual a R cuartos por 2pi menos 3 raíz de 3R. Ya, y ahora para encontrar el área total de esta figura, como ya sabemos el área del triángulo, sabemos el área de los 3 pedacitos, solo nos queda sumar. Digamos aquí el área total es R medios por pi menos raíz de 3R. Luego para el perímetro utilizamos la fórmula de longitud de arco, porque como el perímetro es lo de afuera, lo que envuelve a la figura, tenemos 3 arcos que envuelven a la figura. Entonces, calculamos el área de la longitud de un arco, y llegamos a que es R por pi partido en 3. Y como son 3, lo multiplicamos por 3 y se van, y queda como pi por R, el perímetro. Ahí está la fórmula para el perímetro y para el área de la figura. Muchas gracias por su atención, pero aún no muchas gracias, porque lo vamos a ver en GeoGebra con un ejemplo. Primero calculamos la altura con Pitágoras, primero nos damos un radio que mide 6, entonces el lado del triángulo mide 6. La altura sería raíz de 3 por 3. Después calculamos el área del triángulo, el triángulo verde, sería 9 raíz de 3. Calculamos el área del pedacito ese, por ejemplo el rosado, lo multiplicamos por 3 y daría 3pi
menos 27 raíz de 3. Después calculamos el área total de la figura, donde sumamos el área del triángulo más los 3 pedacitos. Y nos da... Ay, no, aquí me había equivocado porque vi en la presentación recién que era una al cuadrado, pero, o sea, un R al cuadrado, pero era de la circunferencia. Y yo dije, oh, me equivoqué. Así que lo había cambiado, pero no, lo mío estaba bueno. Ya, estos 5.400 y esos números no van ahí. Solo se suma el triángulo, perdón, el área del triángulo, que es 9 por raíz de 3, más el área de los pedacitos, que es 3pi menos 27 raíz de 3. Después el perímetro, que es la longitud del arco, de los 3 arcos. Y ahí tenemos el área y el perímetro. Y ahí sería como para comprobar con las fórmulas que saqué anteriormente. Y si reemplazamos los datos, todo nos da así como nos dice la fórmula. Y ahora sí, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, si fui muy rápido, quieren volver, no sé, algo. Bien. ¿Preguntas, comentarios para Paola? Hola Paula, yo hago comentarios más que nada. Bueno, así yendo a lo que dijiste al final, como que siento que igual fue como un poquito rápido, o sea, por lo menos para mí, así como que iba como un poco rápido. Se entendió, más bien en una parte me confundí más que nada en el tema de los cálculos, porque como que lo iba pasando rápido y iba de principio a final. Entonces como que se me iban un poquito los cálculos, pero como dijo la profe al principio de la ¿Quieres clase, ver alguno, comprobar alguno? o sea, o sea, de comprobar no me sirve porque confío en lo que tú hiciste. Pero más que nada quizás es Ya. como más que nada el feedback de como quizás ir un poquito más lento para que la gente pueda ir leyéndolo. Así como, ya, esto y Ah, esto y ya, esto. claro. Pero por lo demás, la presentación bien, las figuras bien. Quizás está ahí un poco nerviosa, quizás realmente, Sí, pero además de bastante. No sé si se notó. sí, pero además de eso, yo creo que estuvo bien, pero un poquito como que el ritmo iba un poquito rápido. Eso, más que nada. Felicitaciones igual. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo tenía una pequeñísima duda con la última, de la del perímetro. Ahí es, al final, o sea, como que son 3 circunferencias. O sea, Vuelve esta la cosa Tres presentación, pedacitos de por favor. circunferencia. ¿La presentación o el GeoGebra? cualquiera. Es que mi duda es que si al Ya. final son como 3, como que son congruentes entre sí, como por decirlo así, son como 3, ¿cómo se llama esto? Ay, no sé si circunferencia o círculo, o sector circular, La pero son circunferencia del borde y si quieres rellenar es círculo. ya. Pero en este caso serían los 3 congruentes, por eso se multiplica después por 3. Sí, Ya vi. eso Esa me duda falta había tenido. nombrar. Como en triángulo y como en equilátero, tenemos que todos los radios miden lo mismo. Y como todos los radios miden lo mismo, son 3 circunferencias congruentes y la abertura es la misma, mide 60 grados. Entonces los 3 pedacitos igual son todos congruentes. Ya. Ahora sí, súper bien. Gracias. Ahí, profe, yo Chuta, siempre dejé de interrumpo. compartir. Lo siento. Adelante, Francisca. Dale nada más, Fran. No, es que quería preguntarte nomás cómo habías hecho la figura, porque como que cuando leí el enunciado no entendí y cuando vi la figura no sé cómo se me habría ocurrido hacer eso en GeoGebra. Sí, mira, yo hice primero, bueno, el ejercicio decía que había que demostrar que era el triángulo equilátero. Así que llegué, tomé el polígono regular, hice un triángulo equilátero, luego tracé los arcos y con la herramienta de arco de circunferencia. Entonces tú colocas el centro de la circunferencia, los 2 puntos, y como ya los tienes afuera por el triángulo, va formando la figura. Ya. Ya, era eso. Y el resto de la presentación me gustó porque estuvo sobria y así como muy precisa. Así que
Fue como que no me distraje con nada. Me gustó. Muchas Sí. gracias. ¿Alguien más? Sí, Paola, me encantó tu presentación. Me gustó mucho la escritura, matemática, está todo impecable, sí, súper bonito y estaba bien claro el color del texto sobre el fondo. Así que ahí se notaba bien lo que estabas haciendo, bien claro. Las figuras igual súper buenas. Y me gustó que fueras rápido y que tomaras como harto ritmo en la parte del cálculo, pero que te detuvieras un poco más en donde explicabas como de dónde sacaste, como en el razonamiento de atrás, y que el cálculo que es quizás no lo más, no sé si era el sentido del ejercicio, pero que el darse cuenta de cómo hacerlo y los pasos a seguir, que fue donde estuvo más detallado. Y eso me gustó harto. Me gustó mucho el ritmo y cómo lo escribiste. Eso. Felicidades. Muchas gracias, igual. Sí, yo también respecto a la presentación igual me gustó bastante y sí también me gustó eso porque hay muchas veces que uno como que si se detiene a leer mucho el cálculo como que pierde a los espectadores un poquito. Entonces sí, como el razonamiento, darle como la mayor importancia a eso, como decía mi compañero recién, como que no hizo que se perdiera como el hilo y uno estaba como siempre atento. Sin embargo, nosotros igual vamos a tener como los cálculos ahí en caso de querer revisarlos de nuevo. Así que súper bien. Lo único sí que es como, no sé, pero por ejemplo, hay una parte que decías como, ay, no me acuerdo, partido, así como partido en dos. Ya, como que eso, como que yo creo que, Sí. sí, como que yo al menos, por ejemplo, yo creo que cuando comparto con amigos y estamos viendo ejercicio, también digo así como ya partido en dos o cosas así, pero siento que como en modo presentación sonaba como Es como muy extraño. informal. Sí, sí, pero ese pequeño detalle. Pero lo demás súper bien. Igual para mí al menos yo encuentro que cuando partimos viendo un nuevo tema es como complejo porque no es como que tengamos la base de distintas clases, sino que es como esta que tú ni siquiera la habías visto, como que la tenías en el PDF pero no tenías la explicación. Así que ya partiendo de eso igual es súper Claro. complejo. Pero sí, por eso felicidades igual. Todo súper bien. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, tuviste hartos comentarios, Paola, y yo creo que han ido resumiendo. Sí, le encuentro razón a Cristóbal, de repente en las presentaciones sobre todo hay mucho de perderse ahí en los cálculos haciendo todos los pasos, porque claro, como en la presentación uno quiere que se note que hizo todo y se tiende a perder un poco la atención. Pero igual yo creo que fuiste un poquito rápido, pero eso se entiende, pues era la presentación. Pero sí tenía notado el comentario que hizo Natalia, que de repente pierdes un poco de formalidad y todavía hubo ángulos iguales y segmentos iguales, cosa que tú sabes, tenemos Claro. prohibido absolutamente en este curso. Y sabes lo que yo sí eché de menos y que con la explicación que le diste a Francisca me doy cuenta que hiciste trampa, porque la pista, el problema era date cuenta que el triángulo es equilátero, pero tal como dice Ujú. Francisca, la complejidad del problema estaba en descubrir cómo uno realmente llegaba a esa figura y por lo tanto uno se daba un par de puntos y tenía que empezar a jugar y esa parte eché de menos porque el GeoGebra se presta ideal para eso, para empezar a jugar hasta que doy con la figura que me están proponiendo y ahí me doy cuenta entonces que tengo que jugar con las mismas distancias y digo, este triángulo debe ser equilátero y ahí engancho con la demostración. Eso me faltó en el GeoGebra, lo usaste mucho para los cálculos, que por lo tanto iban apareciendo ahí y que tal como tú dijiste, ni lo miren porque está malo. Y uno se va preguntando, Sí. pero ¿los demás estarán buenos o no? Porque no alcanzamos a mirar. Usar el GeoGebra para esta otra parte, que es la parte del razonamiento. ¿Cómo llego a mi figura correcta y de dónde voy a sacar los cálculos? Esos serían los comentarios que dejé anotados, al menos, de la presentación. Pero bien, y le encuentro razón a Natalia, es bien, bueno, cada exposición ha tenido su dificultad, po. En algunos casos ha sido porque es materia totalmente nueva, en otros casos al revés, porque es la clase de resumen de toda la materia anterior y por lo tanto hay que poner toda la maquinaria andando. Así es que, no, han salido súper, súper bien del tema. Antes de hacer el sorteo, les voy a presentar al Matías Pavés, que ya está en la sala, así que escuchó tu presentación,
Paola, porque entró mientras tanto, porque tiene ahí un par de cosas que comentarles, como les decía al principio. Elegir electivos porque entiendo que el otro va a ser de geometría no euclidiana. Oye, a mí ese me tinca mucho, y lo va a hacer la profe Comparín, que es súper buena ella. Así que les van a tener el problema al revés, no van a saber cuál elegir, yo creo. Los dos están súper interesantes. Hagamos el sorteo, ya quedan poquitos y poquitas, porque igual quedan ¿dónde está mi? No, no está ahí. ¿Qué pasó? No sé, algo se cayó ahí. ¿Está el Fabián en clase? No. El Fabián Aguilera, que estuvo enfermo cuando le tocó. Me va a tocar ahora. Ah, tengo que compartir. Sí, nos estamos perdiendo el sorteo. ¿Qué se está perdiendo? No, que no estábamos perdiendo la adrenalina del sorteo. Ah, ya, Pero no. Sí. Como ven ahí, es alguien que va a quedar fuera para la próxima semana nada más. Ya, lo primero es la tarea. Byron, te tocó por fin, no fuiste el último. Al fin, sí, ojalá. Ah, bueno, ya estaba bueno. La tarea 10 es la que nos corresponde ahora, parece. Byron. Sí, profe. Perfecto. La clase entonces, me parece que es la 23 la que vamos ahora. Javiera, ¿está ahí la Javiera? No parece. Y por último, la clase 24, la Francisca. La Francisca sí que estaba ahí, ¿cierto? Sí, profe, aquí. Ya. Y entonces inmediatamente ya sabe Claudia que le toca la clase 25 de la semana siguiente, porque la semana siguiente no hay tarea. Así que le toca esa clase. No sé si estaba Claudia ahí. Pero sí, sí está ahí. Ya sabes que te toca ir. No vas a hacer la última porque, como les digo, Fabián Aguilera tuvo licencia, así que a él le va a tocar la clase 26. Si alguien lo ve, para que le comente, para que sepa. Igual yo le voy a avisar. Bueno, si no hay dudas ni temas de tareas ni cosas así, nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Que tengan buen fin de semana, estén muy bien. Chao, profe, que esté Oye, bien. tienes razón, Alberto, perdón. No lo miré. O sea, cuando lo miré ayer ibas ganando. Voy a ir tal vez debería mirarlo al tiro. ¿Cómo tan fome? Se me Ay, había se me olvidado. pasó la hora, al final no lo hice. Más bien me No te metí y ya creo, no se pero podía. qué feo eso. Se me fue, tenía muchas cosas que hacer. Es que es bueno que hagan estas cosas para que se vayan midiendo también. No es lo que me metí al link y ya no se podía participar, incluso por nada, pero ¿Cómo? Ah, porque se cerró. ¿Y cuándo te metiste al link que se cerró? yo creo que ayer después de las 6 habrá sido. No, si no tenía que haberse. Qué raro. A ver, voy a intentar de nuevo. Si intenté hace un rato también y tampoco podía. No, ahora ya no, pues ahora se habría cerrado. Pero ¿sabes que lo voy a abrir de nuevo por si alguien quiere ya mirar? A ver aquí. Denme un segundo que estoy. Ah, tengo que compartir de nuevo. Otra vez. Mismo cuento. Ahí estoy. Aquí está. ¿Dónde está? Terminó. 9 contestaron. 9, imagínate. Ya, ¿y qué es lo que dice el podium? El tercer lugar fue para la Francisca, 9 de 20, eso es menos 50. El segundo para la Rocío. Y el primero. Ah, por eso estaba tan interesado. Si yo había visto que ibas ganando, Alberto. 13 de profesora, 20. pero yo no comprendo las décimas para
para las tareas. Sí, para Para las una tareas que tarea. hayas entregado, no para las que no Ya, hayas entregado. sí. Sí. Felicitaciones, Alberto. Felicitaciones también, Rocío, Francisca. Voy a, voy a abrirlo de nuevo para que, por ejemplo, Byron se pueda medir en cuánto ha aprendido, y quienes no lo hayan hecho, vale la pena que lo intenten, porque no es nada, no es nadie, no es ningún, no tiene ninguna penalización el que contesten mal, pero les va a servir a ustedes ver ahí, oye, en este tema todavía estoy súper débil, en este estoy bien, etcétera. ¿Algún comentario del Kahoot de quienes lo hicieron? Alberto, Francisca. Eh, yo, la verdad, igual lo encontré un poquito difícil. Difícil. Sobre todo lo de los cálculos, eh, lo encontré difícil, esas. Ya. No sé qué pueden decir los demás compañeros. Entonces a lo mejor deberíamos dedicarle un tiempo a mirar ahí ese Kahoot después en clase. Ya. Muchas gracias, Alberto. Bien, que estén bien entonces. Profe, yo tengo una duda Bien. sobre el video. No sé si me podría quedar Sí, claro, por al supuesto. final Sí. con mis compañeras, la Cata y la Carla. Bueno, Profesora, y yo igual quería respecto a lo mismo, pero era como más que nada como para ver qué tenía que incluir el video, si tenía que ser como la explicación de cómo se iría desarrollando la actividad o se explica como desde afuerita, o sea, como a grandes rasgos lo que es, lo que uno planeó. No entiendo muy bien o cuál es sea, es cómo funciona la actividad. Esa era la idea mía del video. La idea era que la planificación la entregaran antes, y es lo que han entregado, ¿verdad? Pero que en el video mostraran cómo funcionaba su actividad lúdica. Qué sé yo, no sé, una idea así. Nosotros hicimos estas tarjetas que son las que se van pegando en una pizarra de cartón, y entonces cada equipo va sacando una. Esa explicación darla en el video, porque no podíamos hacer la actividad presencial que habría sido entretenida de jugar las cosas en el curso. Entonces reemplazarla por algo en ese sentido, pero que tienen que hacer ustedes, no pueden ir a buscar de ensayarlo en un curso ni nada por el estilo, sino que cómo habría funcionado, pero mostrando ustedes el material que hicieron, cómo funciona, em, y dando ahí comentarios. Aquí uno esperaría que estos fueran las respuestas o qué sé yo. Una Ah, cosa ya. cortita en todo caso, no una, porque era, acuérdense, una actividad lúdica, no una clase dedicada a, no una planificación de una clase entera, sino que una cosa eh, más acotada. Ya, No pero necesariamente se quisiera tienen meter que mucho. juntar, Paola. Pueden conversarlo por Zoom, y ponerse de acuerdo. Y qué sé yo, a lo mejor cada una hace una parte, o hacen alguna filmación de un trabajo colaborativo en Zoom, por ejemplo. No sé si aclaro con eso un poco la idea. Profe, lo que yo no Profe, entiendo ¿Mm? del 100% de todo esto es que al final el video, ¿y cómo el formato de evaluación? ¿Se formaba de las 3 etapas o se hace la etapa final nomás la que se evalúa? No, o sea, la evaluación va desde el principio, en el que hayas entregado las cosas, que realmente estés apuntando a un resultado de aprendizaje, etcétera, tal como está en la rúbrica. Pero en el video tú muestras, eh, por lo menos la idea que yo tenía es que muestras tu resultado final, cómo está funcionando en tu percepción la actividad que armaste. Ya. O sea que al final solo hay que enviar el video, no hay que como enviar, no sé, de nuevo la presentación o el diseño, así como todo, un conjunto de todo. No, ahora, bueno, algunos entregaron cosas bien, más o menos, voy a decirlo así, y entonces, por supuesto que al final pueden decir, y aquí va la planificación bien hecha en un documento aparte, digamos.
La planificación de la comprendo. actividad, que no es lo mismo que la planificación de una clase. La planificación de esta actividad, o sea, ¿qué es lo que dice una planificación de una actividad? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje al que estoy apuntando? Porque ese es siempre mi objetivo, alcanzar un resultado de aprendizaje, ¿verdad? Y cuánto tiempo va a demorar, para qué curso, para qué nivel, etcétera. Es una hoja, digamos, una planificación a este nivel. Ya tendrán cursos en que tendrán que planificar con relato completo. Pero aquí no, lo que me interesaba era más bien al revés, que miraran ahora que están más cerca de cuando fueron estudiantes, cómo habrían aprendido de manera más entretenida algo. Ya Pero sin comprendo. olvidar que ese es el objetivo, aprender algo. Ya, Un comprendo. contexto. Muchas gracias. Ok. Profe, ¿Algo? Alberto. yo igual quisiera quedarme al final, o sea, más que nada no sé si no ha tenido tiempo, yo envié un correo sobre 2 temas de Ujú. geometría, Ok, para saber nada más si quería que le hablara eso de manera personal o que no ha visto el correo nada más, porque está ocupado. ok. ¿Algo más? ¿Francisca se van a quedar al final o Sí, igual tenemos más preguntas. ya? Ok. ¿Y los demás? Camila, Paola, Cristóbal, ¿se quieren quedar para las preguntas que puedan servirles? Ya, ok. Podría ser. Ya. Pregunten entonces. ¿Quién va a preguntar primero? Ya, yo voy a preguntar. No sé si me puedo quedar. Si yo no me puedo quedar, me voy. O sea, ¿cómo no te vas a poder Pero quedar? Ah, sí, quizá un tema personal de su... Ah, no, No lo por sé. supuesto. Si hay algo más personal, me dicen y ahí esperamos a que se vayan todos, por supuesto. Sí, gracias. No, por mi parte me parece que no. Ah, ya, ya. Entonces pregúntanos. O sí, no sé, las chicas, la verdad. No, Pero dale, no. primero queríamos saber cuánto tenía que durar el video, más o menos, o Tienen que pensar en algo corto, unos 5 minutos. ya, no 5 algo así minutos es como largo para un video. muy extendido. Ya, a ver, ¿qué otra pregunta era? Si me acuerdas un poco de cuál es la actividad de ustedes, porque tengo un poco de enredo. El del tangrama, Ah, ya, de perfecto. Sí, pues semejanza. ustedes ahí pueden eh, mostrar las piezas del tangrama. Ese tangrama que van a hacer en distintas escalas, ¿o no? Sí, ese. Claro, y cuáles son las tarjetas con las indicaciones, etcétera. Y Ujú. tal como, o sea, por ejemplo, tú eh, haces la parte en que dice, por ejemplo, a un grupo que le tocó la tarjeta en que esto se reduce en un tercio, entonces tendrían que y hacer ahí la mímica nomás con la regla y después tener las piezas listas, ¿verdad? Y decir, y esta sería lo que Mm, obtendrían, y entonces aquí podrían hacer el cálculo del área. claro, Así me imagino yo que es una explicación, pero mostrando que efectivamente tienen el material, hicieron claro. la preparación. Ya. Puede que les dé menos de 5 Entonces, minutos. el video es como completamente de nosotros haciendo la actividad. No es necesario como mostrar la presentación y especificar más cosas. No, 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 no. Es Solo la como actividad, nosotras haciendo la actividad. claro. Ya, Seguramente ustedes igual van a decidir, no sé, ponerle primero la portada de la presentación para iniciarlo. Eso ya son adornos, no es que esté prohibido, eso es lo que estoy tratando de decir. claro. Va para su creatividad, pero lo que yo quiero ver es cómo piensan que esta actividad va a ayudar a entender un tema como es, en el caso de ustedes, el de la proporcionalidad. Ya, ya, sí, entiendo. ¿Y qué otra pregunta? Ah, es que en nuestra corrección hablaba algo sobre los triángulos isósceles. La corrección, a ver, la busqué. Decía, decía que no todos los triángulos isósceles tenían que ser de igual medida. Y esa parte no la entendimos.
Ah, ya, porque yo le encontré medio fome el Tagram porque tenía muchos triángulos congruentes. Eran como 5 triángulos isósceles congruentes. Entonces, Ya. mi sugerencia era que armaran un tagrama un poquitito más desafiante, Ah, porque ya. estar haciendo 5 veces la Claro. misma cosa es como repetitivo. Para allá iba mi comentario, Ah, ya. Ya, sí, eso no lo habíamos simplemente entendido. para que quedara más bonito. No, ese no era una corrección, sino que era un comentario. Eso Ya. lo había encontrado como fome. Yo lo había encontrado como fome, a lo mejor. Ustedes Mm, tienen sí. una justificación mejor, decir, no, es que es bueno que esto sea bien repetitivo porque es lo primero que hacen y después ya aprenden a hacer el trabajo. No sé, ustedes también pueden tener sus argumentos, pero Claro. Ah, ya. Sí. Y creo que esas eran todas las preguntas, me parece. perfecto, ningún problema. Sí, eso era todo. Muchas gracias, profe. Ok, bueno, estén muy bien. Igualmente. Chao, profe. Yo me retiro. Espero que estén bien. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Que esté muy bien. Chao, profe.